Hoy vamos a ir con la primera entrevista que tenemos preparada en esta mañana. Tenemos la gentileza de recibir a Santos Zuberbuhler vía comunicación telefónica, con quien vamos a estar charlando un ratito, ya que por suerte tiene unos minutos para darnos en esta mañana. Santos, ¿qué tal? ¿Cómo te va vos? ¿Cómo andás? Muy buen día. Muy buenos días, José Luis, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por estos minutos. No, gracias a vos y bueno, muy buenos días a toda la audiencia y feliz año para todos. Gracias, gracias igualmente. Bueno, ojalá pudiéramos arrancar la entrevista de otra manera, con buenas noticias o con buenos comentarios, pero bueno, lamentablemente esto no es así. El día sábado hubo una importante reunión de las 4 entidades más productores autoconvocados en Armstrong. Queremos que nos hagas una evaluación de esa reunión. Bueno, como bien vos decís, ahí en Armstrong se realizó una asamblea de productores en una fecha bastante complicada, ¿no? Principio de año siempre es difícil, hay mucha gente de vacaciones, COVID, calor, la verdad que bueno, por ahí fue cuando uno lo ve, por ahí no fue tanta gente, entonces bueno, le erramos en la fecha o no, y bueno, la verdad que esas cosas a veces se necesitan hacer más allá de que no tuvo la concurrencia que hubiésemos esperado. Pero bueno, la verdad que si bien como te decía, no fue en una asamblea tan grande como se esperaba, sí hubo un mensaje muy fuerte de parte de los productores, y eso se vio reflejado, o se está viendo reflejado en estos días, por la repercusión que tuvieron estos mensajes. Por un lado, un mensaje al gobierno nacional, y por otro lado, un mensaje a la dirigencia agropecuaria, a la mesa de enlace en particular. Un mensaje muy, muy fuerte a la dirigencia. Creo que fue más fuerte el mensaje a la dirigencia casi que hasta al gobierno nacional. Y eso fue para mí muy válido, lo más valioso de la asamblea que tuvimos. Santos, ¿puede ser que hoy en día por ahí la comisión de enlace o digamos, o los dirigentes gremiales, los dirigentes agropecuarios, ¿no es cierto?, tienen que hablar con el gobierno, charlar, y que por el otro lado el productor quiere otra cosa, quiere medidas más contundentes, más claras? El productor en general descree, ya no le cree a este gobierno, no le cree que el gobierno vaya a hacer algo a favor de la producción. De hecho, asume hace 2 o 3 meses el nuevo ministro Julián Domínguez, y declara a la producción de los cultivos que nosotros sembramos, de maíz, de trigo, como bienes sociales y culturales. Entonces, el productor que él está muy apretado con muy asfixiado con la carga impositiva, con la cantidad abrumadora de impuestos que paga, y que no resiste más, y que ve que el gobierno sigue buscando perjudicar al campo de cualquier manera, porque no solo son las retenciones que se le ponen al campo, solamente es la única actividad que tiene la actividad agropecuaria, es la única que tiene retenciones de te vaya bien o te vaya mal, el gobierno se te queda con una parte de lo que vos producís sin arriesgar un peso, sin
sin poner mano de obra, sin nada. Y si te va mal, también las tenés a la retención. No solo eso, sino que el desdoblamiento cambiario que hay, este tipo de cambio oficial y paralelo que tenemos con una brecha del 100% de diferencia, es otra, de nuevo, es otro impuesto, si querés, que paga el campo enorme. El productor, nosotros pagamos los insumos que aumentaron como aumenta el dólar blue, porque los insumos, la gran mayoría son importados y entonces se pagan con dólares reales, ¿no? El dólar que realmente existe, que es el de 200 y pico de pesos, 200, 205, 210 pesos. Y vende su producción, el productor vende su producción a tipo de cambio oficial menos retención. O sea, no pasa en ninguna parte del mundo. Tipo de cambio oficial menos retención, $105 vale el oficial, más o menos, 106, 107. Menos la retención según el producto que estemos hablando. Además de eso, y luego de eso, tiene que pagar un montón de impuestos, pagar ganancias, pagar lo que paga cualquier otro contribuyente de la Argentina. Cualquier pyme de la Argentina después paga lo mismo. Pero antes que eso, el productor agropecuario paga todo lo que te contaba recién. Entonces, Santos, realmente... sí. Perdona que te corte acá. Volvemos a repetir la última parte que estaba diciendo, porque me parece importante aclararlo y me parece importante definir los conceptos, porque si no queda como siempre en el aire que los productores agropecuarios se llenan los bolsillos de dólares con un dólar a 205 pesos, cuando la realidad es que ustedes tienen que pagar los insumos, tienen que pagar lo que necesitan para reponer a ese valor, y lo que perciben de la venta de los que ustedes producen, de lo que ustedes fabrican, de lo que ustedes siembran, en muchísimo menor valor. Pero lo más claro es así, de cada 100 hectáreas que el productor siembra 100 hectáreas, entre 65 y 70 hectáreas se la lleva el Estado, ¿está? Se la lleva el Estado, enteritas. Con el resto, con esas 30, 35, el productor tiene que vivir y volver a sembrar para el año siguiente. Así de, más gráfico que eso no puede ser, no puede existir. Digamos, ahí está, en ese 65-70% que se lleva el Estado, están las retenciones, los impuestos que hay municipales, provinciales y nacionales, y están los derechos de exportación o retenciones. Bien. Santos, hay un... Bueno, sí, perdón. Sí, no, sí. Pero vuelvo. El reclamo, digamos, básicamente, y vuelvo al principio, porque no me fui con el tema de los costos, nos fuimos de la pregunta inicial. Disculpame, vos me decías cómo fue la asamblea, y te digo, bueno, hubo un fuerte reclamo a la dirigencia de Nacional Agropecuaria, la mesa de enlace, de que no se puede sentar más a dialogar con este gobierno, con un gobierno que no lo va a escuchar, que los estuvo seduciendo estos meses y los tuvo en conversaciones, pero lo único que hizo fue seguir poniendo trabas a la exportación de carne, trabas a la exportación de granos, disfrazándolos con distintos nombres, ¿no? Antes eran ROEs, ahora son cupos, como le llaman, números de equilibrio, le llaman de distintas maneras, pero es lo mismo. No hay libertad en este país para exportar, y sabemos que es una medida que ya fracasó en aquel momento cuando las pusieron allá por el 2006, 2007, el cierre de exportaciones de carne.
En aquel momento se perdieron más de 12 millones de cabezas, se cerraron más de 130 frigoríficos en el país, por la pérdida de cabezas y por lo que se dejó de exportar, dejaron de ingresar cientos de miles de dólares, de millones de dólares, y también se perdieron un montón de puestos de trabajo por los frigoríficos que cerraron. Y con eso era, ese cierre de exportación era con la excusa de cuidar la mesa de los argentinos, y realmente sucedió todo lo contrario. La carne subió muchísimo más que la inflación, y entonces la medida no resultó. Y porque fue muy simple, había 12 millones menos de cabezas. ¿Qué pasa cuando hay menos oferta? Cuando hay menos oferta y la demanda sigue igual, ¿qué pasa? Aumenta el precio. Debe ser la primera clase de economía que le dan a un economista, lo primero que le enseñan debe ser eso. Calculo, yo no soy economista ni mucho menos, pero debe ser lo primero que le enseñan a un tipo. Cuando hay menos, vale más. Cuando es un recurso escaso, vale más. Estos tipos lo hicieron, y lo mismo hicieron con el trigo. Entonces el pan subió muchísimo, era con la excusa de la mesa de los argentinos. Llegamos a tener la menor siembra en cantidad de hectáreas, la menor cantidad de hectáreas sembradas en más de 100 años en Argentina. Tuvimos que llegar a importar trigo. Argentina, el granero del mundo, importó trigo porque estos animales habían cerrado la exportación. Entonces, ¿qué hizo el productor? No sembró trigo, porque el productor necesita sembrar algo que lo pueda vender después. Tiene que hacer un negocio, porque el productor tiene que vivir también como vive cualquier ciudadano de Argentina, y para eso necesita ganar plata. El que no lo entienda así está equivocado. Estos tipos no lo entienden. Este gobierno realmente va en contra de la producción, y la mesa de enlace estaba coqueteando y estaban jugando a ser dialoguistas con alguien que no tiene ganas de dialogar. Ve en el campo solamente una caja de recaudación. Y eso el campo, el sábado en Armstrong, le dijo: basta, pónganse armen un plan de acción serio y contundente contra un gobierno que viene por todo. Bien. Santos, sobre el mismo tema o el tema vinculado, y ya que hablaste de la mesa enlace, hubo una comunicación de las sociedades rurales más importantes. En este caso nos llegas a través de la sociedad rural local, pero de varias sociedades rurales, tanto del norte del país como de la provincia de Buenos Aires, por la designación de un técnico de CRA, de Confederación Rural Argentina, Matías Lestani, como nuevo secretario de Agricultura de la Nación. ¿Qué comentario, qué reflexión nos podés hacer sobre este tema? Bueno, un poco lo que estábamos hablando recién, y parte de ese engaño que le hacía el gobierno a la mesa de enlace, lo hacía a través de este Consejo Agroindustrial, del cual cuando nosotros estamos en la conducción de la Sociedad Rural Argentina, luego entró la oposición en junio, el 30 de mayo de este año entró la oposición, pero cuando nosotros estábamos, no habíamos ingresado en el Consejo Agroindustrial, lo veníamos diciendo, porque considerábamos que era un lugar donde había un montón de intereses encontrados. Si bien estaban muchos actores de la cadena, nosotros como gremiales agropecuarios tenemos la obligación de defender al productor agropecuario, y en ese Consejo Industrial hay muchos muchos actores de la cadena que se benefician con las medidas que toma este gobierno, que van en contra del productor agropecuario. Entonces, estando en el Consejo, considerábamos que estábamos convalidando ese perjuicio al productor agropecuario. Decidimos no entrar. Si vos te fijás unos meses para atrás, la única entidad que no estaba en el Consejo Agroindustrial era la Sociedad Rural Argentina.
cuando entra la nueva conducción de la rural, la gente de Movimiento Compromiso Federal deciden entrar y acompañar a las otras 3 entidades que ya estaban en el Consejo Agroindustrial. Bueno, estuvieron unos pocos meses y se dieron cuenta de lo que decíamos nosotros, que los estaban usando, los tenían ahí adentro y al tener ahí adentro como que estás avalando un montón de medidas que están tomando que van en contra de nuevo de los productores agropecuarios. Creo que la gota que rebalsó el vaso fueron estas medidas que tomó Domínguez y estos cambios en su gabinete que tomó Julián Domínguez la semana pasada, y por suerte se avivaron y salieron de ese consejo y dejaron de convalidar un montón de medidas que perjudican a la producción primaria. Bien. Santos, antes de ir de pedirte un mensaje, un comentario final, y más allá de que, así como no sos economista, tampoco sos meteorólogo, pero tenés mucha experiencia en lo que es el tema del campo, esta situación de sequía que estamos atravesando y esta situación de aumento en las temperaturas máximas que se vienen para estos días, ¿cómo repercute en el campo? Bueno, parte del malestar que había y que llevó a esta asamblea está provocada también por esto, ¿no? Porque la sequía no da tregua. Realmente teníamos ya los anuncios de que esta semana iban a haber temperaturas extremas y bueno, perjudica muchísimo a la producción, además de un gobierno que te juega en contra. Nosotros año a año lidiamos con las inclemencias del clima, que a veces ayudan, y muchas veces te juegan en contra, y eso nadie lo ve, ¿no? La gente dice, bueno, los del campo ganan plata, pero no ven los años que se pierden, no solo por una sequía, sino a veces por una inundación, una piedra, un tornado, un viento, lo que sea, que causa estragos, en la producción. Realmente este año se ven zonas muy, muy afectadas, zonas que ya hay daños irrecuperables en los cultivos, y que creo la producción va a caer muchísimo a lo que había estimado, ¿no? A lo que se había estimado en un principio de la campaña. Bien, te pido un mensaje para cerrar la entrevista, Santos. Un mensaje, bueno, nada, que tengan todos muy buen año, que cada uno desde su lugar pueda aportar el granito de arena que hace falta para que este país, de una vez por todas, pueda cerrar esta grieta que nos tiene estancados, nos tiene completamente trabados. Creo que hoy el peor daño que tiene Argentina es la grieta, y que por una vez en la vida la dirigencia nacional, la dirigencia de la clase política deje de mirarse el ombligo y mire con un futuro a largo plazo y de grandeza. Nos hace falta eso. Yo creo que la política argentina en general, y no estoy hablando de un partido político en particular, toda la clase política se mira el ombligo. Están completamente fuera de la realidad, no están pensando y trabajando en solucionarle los problemas a la gente, sino en ver cómo se pelean entre ellos, y eso tenemos que ponerle un punto final a eso. Hay que pelear por una dirigencia política con grandeza y con ganas de sacar el país adelante. Muchísimas gracias, Santos, como siempre, por tu tiempo. Gracias, Muchísimas gracias a vos, un abrazo grande y saludos a todo Navarro. Gracias, hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Bien, así pasaba entonces.